7 años. Imagina buscar a tu querido perro durante 7 años, sin saber nunca si está vivo o muerto. ¿Seguirías creyendo en milagros? Las imágenes de la cámara de seguridad lo mostraron todo. El momento en que el preciado boxer de Charlie, Benjamin e Isabella se coló por la puerta misteriosamente abierta. Un minuto allí, al siguiente. Desaparecido. Desapareció sin dejar rastro. ¿Pero qué no captó la cámara? El motivo de su desaparición. Un motivo que te dejará sin palabras al ser revelado. Cuando Benjamin entró en su patio trasero aquella fatídica mañana, el silencio lo golpeó como un puñetazo. No hubo ladridos excitados. No hubo saltos juguetones. No hubo Charlie. El pánico que lo invadió es algo que todo dueño de mascota teme. Ese momento en el que te das cuenta de que tu mascota ha desaparecido. Isabella, Charlie se ha ido. La búsqueda frenética comenzó de inmediato. Los vecinos se unieron. Volantes cubrían cada farola. Las alertas en redes sociales se extendieron por toda la comunidad. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la esperanza comenzó a desvanecerse para todos, excepto para Benjamin e Isabella. Verán, Charlie no era solo un perro, era el alma peluda de su hogar. El boxer que acariciaba suavemente la mano de Isabella cada vez que lloraba. El fiel compañero que esperaba a Benjamin junto a la puerta todos los días, sabiendo de alguna manera exactamente cuándo volvería del trabajo. El espíritu alegre que hacía reír incluso en los días más oscuros. Pero aquí es donde esta historia da un giro inesperado, uno que los especialistas en comportamiento animal aún tienen dificultades para explicar. Si bien la mayoría de las mascotas desaparecidas se encuentran en cuestión de días o nunca regresan, el viaje de Charlie desafía toda lógica y ciencia. Las pistas estaban dispersas a lo largo de 7 años y cientos de kilómetros. ¿Qué le pasó exactamente a Charlie durante esos 7 largos años? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Y lo más importante, ¿qué circunstancia extraordinaria lo trajo finalmente a casa? La respuesta implica un héroe inesperado. Un momento de peligro vital y una serie de coincidencias tan perfectas que harán que incluso los más escépticos se pregunten si algunos vínculos están destinados a ser eternos. La mayoría de las familias siguen adelante tras perder una mascota. Con el tiempo, adoptan otra. Pero algo impidió que Benjamin e Isabella cerraran este capítulo. La persistente sensación de que su historia con Charlie no había terminado. Esa inexplicable conexión se pondría a prueba durante 2155 días de separación. El momento en que Charlie finalmente reapareció quedó plasmado en un video tan emotivo que incluso nuestro equipo de producción no pudo contener las lágrimas. El reconocimiento en sus ojos, instantáneo y absoluto, a pesar de los años transcurridos. Pero es lo que sucedió después lo que realmente revela la asombrosa profundidad de su lealtad. A medida que descubramos cada pieza de este extraordinario rompecabezas, comprenderás por qué el regreso de Charlie no es solo una feliz coincidencia. Es un testimonio del extraordinario vínculo entre los humanos y sus familiares de 4 patas, un vínculo que, al parecer, no conoce límites de tiempo ni distancia. ¿Qué harías si tu mascota perdida regresara repentinamente después de 7 años? ¿La reconocerías? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho conocer tus propias historias de mascotas milagrosas. Primero, volvamos a esos primeros días devastadores tras la desaparición de Charlie. La mañana se convirtió en tarde y la tarde en noche, sin rastro de su querido boxer. La voz de Benjamin se volvió ronca de tanto llamar a Charlie por las calles del barrio. A Isabella se le ampollaban los dedos de tanto grapar volantes de perro perdido en todos los postes de teléfono en un radio de 8 kilómetros. No pudimos dormir esa primera noche, recuerda Isabella, con la voz aún quebrada por la emoción años después. Cada ruido de afuera nos hacía correr a la ventana, esperando que fuera Charlie arañando la puerta. Pero nunca lo fue. La primera semana fue un torbellino de búsquedas desesperadas. Benjamin se tomó un tiempo libre del trabajo, decidido a recorrer cada rincón de su comunidad. Isabella contactó con todos los refugios de animales a poca distancia en coche, llenando un informe tras otro, con el teléfono siempre a mano, esperando esa llamada que les cambiaría la vida. Sus amigos formaron grupos de búsqueda, dispersos por parques y zonas boscosas, gritando el nombre de Charlie hasta el atardecer. ¿Pero qué hace que esta desaparición sea tan desconcertante? Las imágenes de la cámara de seguridad mostraban a Charlie en el patio un minuto y al siguiente simplemente desaparecido. No había señales de forcejeo. No había evidencia de que alguien se lo llevara.
Solo una puerta misteriosamente abierta y un patio trasero vacío. Incluso el policía local que revisó las imágenes quedó perplejo por la repentina desaparición. Fue como si se lo hubieran llevado, explica Benjamin, todavía desconcertado por lo que presenció en esa grabación. En un fotograma estaba allí, al siguiente no. Vi esos pocos segundos cientos de veces, buscando alguna pista. Sigamos la perspectiva de Charlie durante esas aterradoras primeras horas. El trueno que lo cambió todo llegó sin previo aviso. Un estruendo ensordecedor que sumió a Charlie en un estado de pánico absoluto. El boxer, que siempre le había aterrorizado la tormenta, salió disparado por la puerta misteriosamente abierta con un solo pensamiento: escapar del estruendo aterrador. La lluvia le azotaba el pelaje mientras Charlie corría a ciegas por calles desconocidas, con sus habilidades habituales de orientación superadas por el miedo. Cayó la noche, trayendo consigo una lluvia aún más intensa y desorientación. Agotado y empapado, buscó refugio bajo un paso elevado de la autopista, temblando durante la noche junto a otros perros callejeros que se mantenían alejados del perro, claramente domesticado. Durante 3 días, Charlie vagó por zonas cada vez más remotas, con el collar enganchado en las ramas hasta que finalmente cedió por completo. El hambre lo impulsó a hurgar en cubos de basura sin asegurar, y su pelaje, normalmente impecable, se enredó y ensució. Sin su identificación y a kilómetros de casa, las posibilidades de que Charlie se reuniera con Benjamin e Isabella disminuían cada día. En la cuarta noche, mientras otra violenta tormenta azotaba la región, Charlie se encontró en un bosque desconocido, confundido y desorientado por la abrumadora información sensorial. La inundación repentina había borrado los rastros de olores familiares, impidiéndole volver sobre sus pasos. Fue entonces, impulsado por el instinto y desesperado por encontrar refugio, que vislumbró una pequeña luz en la distancia. La cabaña de Harold, donde le aguardaba el destino. La luz de la ventana de la cabaña de Harold atraía a Charlie como un faro en medio de una tormenta. Sus instintos, agudizados por días de supervivencia, le indicaban que se acercara y fuera cauteloso. Cojeando por el cansancio y la pata herida, Charlie se arrastró hasta el porche cubierto, desplomándose con un gemido apenas audible por encima de la lluvia. Dentro, Harold Matthews estaba sentado solo junto a la chimenea, con una taza de té en la mano y recuerdos de tiempos más felices. El sonido, tan débil que casi no lo percibió, lo atrajo hacia la puerta. Al abrirla con cautela, el haz de luz de su linterna reveló la figura embarrada y temblorosa de un boxer, cuyos ojos reflejaban miedo y una esperanza desesperada. Era una mirada que Harold reconocía a la perfección, la misma que había visto en su propio espejo desde la muerte de Marta. 2 almas, perdidas por caminos distintos, se reencontraban en el momento justo. A medida que las semanas se convertían en meses, la mayoría de la gente habría aceptado gradualmente la desgarradora realidad. Pero había algo en la desaparición de Charlie que nunca les pareció definitivo a Benjamin e Isabella. A diferencia de la mayoría de las historias de mascotas desaparecidas que finalmente encuentran un final, ya sea mediante un triste descubrimiento o un alegre reencuentro, su historia permaneció frustrantemente abierta. Dentro de su casa, la presencia de Charlie se palpaba en todas partes. Su cama permanecía en un rincón. Su juguete favorito seguía en la cesta de la sala. Isabella no se atrevía a guardar la correa que colgaba junto a la puerta. No eran simples objetos. Eran recordatorios físicos del boxer que había llenado sus vidas de amor incondicional durante 4 maravillosos años. La gente pensaba que nos estábamos torturando, admite Isabella. Nuestros amigos nos sugerían con cariño que siguiéramos adelante, o que consideráramos adoptar otro perro. Tenían buenas intenciones, pero no lo entendían. Charlie era insustituible. ¿Qué lo sostuvo durante esos días oscuros? Una fe inquebrantable en que, de alguna manera, Charlie seguía vivo. Benjamin seguía caminando por los mismos caminos que solían hacer juntos cada mañana. Isabella seguía comprando sus dulces favoritos durante las compras, guardándolos en un recipiente especial que siempre estaba lleno. Lo más revelador de todo, seguían celebrando su cumpleaños cada año, encendiendo una vela en un pastel de mantequilla de cacahuete apto para perros. Al tercer mes de la desaparición de Charlie, Benjamin e Isabella habían desarrollado un enfoque sistemático para su búsqueda. Cada fin de semana se dedicaban a ampliar su radio de acción, visitando refugios en condados cada vez más remotos, armados con folletos y esperanza. Llegamos a un punto crítico alrededor del 4.º mes, recuerda Benjamin. Una noche Isabella me encontró llorando en la cama de Charlie. Fue entonces cuando decidimos contratar a un detective de mascotas profesional.
La detective de mascotas, una ex especialista en búsqueda y rescate llamada Diana, trajo perros rastreadores que siguieron el rastro de Charlie durante varios kilómetros antes de perderlo cerca de la carretera, lo que confirmó que había viajado mucho más allá de sus búsquedas vecinales. La evaluación de Diana fue brutalmente honesta, pero necesaria. Después de tanto tiempo, deben prepararse para la posibilidad de que Charlie haya encontrado otro hogar o no haya sobrevivido. Pero las palabras de Diana, en lugar de desanimarlos, los inspiraron a tomar una nueva decisión. Benjamin creó un sitio web dedicado a Charlie con tecnología de mapas que permitía a quienes los apoyaban registrar las zonas de búsqueda que habían recorrido. Isabela creó un grupo en redes sociales que llegó a tener más de 5,000 miembros, con voluntarios que revisaban refugios en 3 estados. Su momento más desgarrador llegó al cumplirse 2 años, cuando un boxer con la descripción de Charlie fue reportado en un refugio a 100 kilómetros de distancia. Condujeron toda la noche, con el corazón latiendo con fuerza, solo para encontrar un perro con marcas similares, pero definitivamente no era su Charlie. Isabela lloró todo el camino a casa, mientras que Benjamin mantuvo un silencio estoico que finalmente se rompería en la privacidad de su garaje. Eso fue lo más cerca que estuve de rendirme, admite Isabela. Pero a la mañana siguiente, Benjamin ya había renovado todas nuestras publicaciones en línea. Su fe mantuvo viva la mía. Pasó el primer año, luego el segundo, luego el tercero. Las desesperadas búsquedas diarias se convirtieron en rituales semanales, luego mensuales. Benjamin e Isabela se cambiaron de casa durante el 4.º año, pero insistieron en quedarse en la misma comunidad, por si acaso Charlie encontraba el camino de regreso a su antiguo barrio. Para el 5.º año, incluso sus amigos más comprensivos habían dejado de preguntar por Charlie. Los folletos hacía tiempo que habían desaparecido y habían sido reemplazados por avisos más recientes de mascotas desaparecidas. Pero Benjamin e Isabela nunca eliminaron el perfil de Charlie de los sitios web de mascotas desaparecidas. Renovaban las publicaciones religiosamente, actualizando su edad en cada nueva versión. Lo más difícil no fue solo extrañar a Charlie, explica Benjamin, bajando la voz hasta casi un susurro. Era la incertidumbre, no saber si estaba sufriendo en algún lugar, si alguien se lo había llevado, si siquiera estaba vivo. Eso era lo que nos quitaba el sueño. En días particularmente difíciles, Isabela se encontraba observando a desconocidos que paseaban boxers por el parque, buscando esa distintiva mancha blanca en el pecho y la leve cojera en la pata trasera derecha de Charlie, vestigio de una pequeña lesión de cachorro. A lo largo de los años, se acercó a docenas de perros con el corazón acelerado, solo para decepcionarse al acercarse. Lo que ni Benjamin ni Isabela podían imaginar era que el viaje de Charlie durante esos 7 años se cruzaría con el de un anciano que vivía solo en una cabaña remota. Un hombre sin familia, sin conexión a internet y sin saber nada de la desesperada pareja que buscaba a su amada compañera. Un hombre cuya vida se transformaría con la inesperada llegada de Charlie. Pero nos estamos adelantando. Antes de revelar dónde estuvo Charlie todos esos años, debemos comprender lo extraordinario que sería su regreso. Los veterinarios que lo examinaron posteriormente quedaron asombrados por su estado. Su historial médico mostraba evidencia de una atención adecuada, vacunas, tratamiento dental e incluso tratamiento para una infección leve 3 años después de su desaparición. En algún lugar alguien lo había estado cuidando. El misterio se acentuó cuando especialistas en comportamiento animal analizaron las imágenes del eventual reencuentro de Charlie con Benjamin e Isabela. El reconocimiento inmediato, la forma específica en que se acercó a ellos, desafió la comprensión convencional de la memoria canina. La mayoría de los expertos creen que la memoria emocional de los perros se desvanece considerablemente tras una separación prolongada. Pero Charlie lo recordaba todo. Dale a me gusta y suscríbete a Lazos Eternos. Recibirás historias conmovedoras que te devolverán la fe en la conexión inquebrantable entre humanos y animales. Viajemos ahora al lugar donde Charlie estuvo durante esos 7 largos años. Una historia que comienza con Harold Matthews, un guardabosques jubilado de 78 años que vivía en una modesta cabaña enclavada en el bosque, a unos 96 kilómetros de la casa de Benjamin e Isabela. Tras haber perdido a su esposa 3 años antes, Harold se había acostumbrado a la tranquila soledad de su remota vivienda, con los sonidos de la naturaleza como única compañía constante. Ese fatídico día en que Charlie desapareció, una fuerte tormenta azotó la región. Un detalle que más tarde explicaría por qué Charlie había huido inicialmente por esa puerta abierta.
Los perros sensibles al ruido suelen correr mucho más lejos de lo esperado cuando entran en pánico, y Charlie, siempre aterrorizado por los truenos, había salido corriendo despavorido. Lo encontré acurrucado bajo mi porche, contaría Harold más tarde, empapado, temblando como una hoja, con un corte feo en la pata, sin collar ni identificación. Solo un perro asustado que me miraba con ojos conmovedores que parecían implorar ayuda. Harold, quien había crecido con perros toda su vida, pero no se había atrevido a adoptar otro tras la muerte de su último compañero, llevó al tembloroso boxer adentro, limpió la herida de Charlie, le secó el pelaje y le ofreció comida y agua. El plan inicialmente era simple: cuidar al perro hasta que pasara la tormenta y luego encontrar a sus dueños. Pero la vida tiene su forma de complicar los planes más sencillos. A la mañana siguiente, Harold sufrió un derrame cerebral leve. No tan grave como para poner en peligro su vida, pero sí lo suficientemente significativo como para confinarlo en su cabaña durante varias semanas. Durante este periodo de recuperación, ocurrió algo extraordinario entre el anciano y el boxeador perdido. Ese perro no se separaba de mí, recordó Harold con los ojos empañados. Era como si supiera que estaba enfermo. Me traía las pantuflas, me daba un empujoncito en la mano cuando era hora de la medicación y avisaba a mi cuidador semanal si algo parecía ir mal. Empecé a llamarlo guardián porque en eso se convirtió, en mi ángel de la guarda. A kilómetros de distancia, Benjamin e Isabella continuaban su búsqueda, sin saber que su amado Charlie había encontrado un propósito temporal: convertirse en el fiel compañero de un hombre solitario y necesitado. A medida que la salud de Harold mejoraba, indagó sobre perros desaparecidos en el pueblo más cercano, pero sin acceso a Internet y con movilidad limitada, sus esfuerzos se limitaban a preguntar a los pocos visitantes que pasaban y a consultar el tablón de anuncios del supermercado local. Para cuando Harold se recuperó por completo, habían pasado 3 meses. El vínculo entre él y Guardián se había profundizado tanto que la idea de separarse del perro le causaba dolor físico. El boxer se había convertido en su razón para levantarse cada mañana, su compañero en sus tranquilos paseos por el bosque, su atento público mientras Harold contaba historias de su juventud. Sabía que probablemente pertenecía a otra persona, admitió Harold. Tenía cierto entrenamiento, la forma en que se sentaba a la perfección durante las comidas, cómo conocía las órdenes básicas. A veces lo pillaba mirando al camino, como si esperara a alguien. Pero egoístamente no me atrevía a esforzarme más por encontrar a su familia. Él me había salvado de la soledad que me consumía. ¿Has presenciado alguna vez una conexión especial entre una persona mayor y un perro? ¿O quizás has experimentado cómo los animales aparecen en nuestras vidas justo cuando más los necesitamos? Comparte tu opinión en los comentarios. Hemos visto cómo estos momentos de sincronización divina pueden cambiar vidas para siempre. Durante 4 años, Charlie vivió una doble vida. Era el guardián de un anciano agradecido, pero seguía siendo Charlie en su corazón, con recuerdos de Benjamin e Isabella que nunca se desvanecían del todo. Las visitas al veterinario las gestionaba el sobrino de Harold, quien los llevaba a una pequeña clínica en un condado vecino, lejos de donde Benjamin e Isabella habían publicado sus avisos de desaparición. El punto de inflexión llegó durante el 5.º año, cuando la salud de Harold comenzó a deteriorarse gravemente. Sabiendo que ya no podía brindarle la vida activa que el boxer merecía, aceptó a regañadientes mudarse a una residencia de ancianos donde no se permitían mascotas. Su sobrino, Kevin, aceptó hacerse cargo de Charlie mientras buscaba un hogar permanente adecuado. El día que tuve que despedirme de Guardian fue el más difícil de mi vida desde que perdí a mi esposa, dijo Harold con la voz entrecortada. Ese perro me puso las patas en los hombros y me miró a los ojos como si lo comprendiera todo. Le dije que necesitaba encontrar su verdadero propósito ahora, que nuestro tiempo juntos había sido un regalo, pero que se acababa. Lo que sucedió después añade otra capa de increíble coincidencia a esta historia. Kevin, que vivía a un pueblo de distancia del nuevo hogar de Benjamin e Isabella, acogió a Charlie temporalmente. A diferencia de su tío, Kevin tenía acceso total a Internet y decidió publicar fotos del boxer en varias páginas web de adopción, con la esperanza de encontrar la familia perfecta. Era martes por la noche cuando Isabella, todavía con la costumbre de consultar páginas de adopción de mascotas, se quedó paralizada al ver una cara familiar en la pantalla. Un boxer de 8 años con una mancha blanca en el pecho y ojos tiernos que reconocería en cualquier lugar. A pesar de las canas que le cubrían el hocico, a pesar del ángulo ligeramente diferente de la foto, lo supo al instante. «¡Benjamin!», gritó, con las manos tan temblorosas que apenas podía sostener el teléfono.
Benjamin, soy Charlie. Encontré a Charlie. El escepticismo en la voz de Benjamin era evidente mientras corría a su lado. Tras 7 años de falsas esperanzas y decepciones, había aprendido a moderar sus expectativas, pero al contemplar la foto, la distintiva cicatriz sobre el ojo derecho de Charlie, una pequeña marca de un encuentro juguetón con un gato del vecindario, confirmó lo que parecía imposible. «Es él», susurró Benjamin con voz apenas audible. «Es él de verdad». Lo que siguió fue una avalancha de mensajes frenéticos para Kevin, quien se quedó atónito al enterarse de que el perro que había acogido temporalmente tenía una familia que lo había estado buscando durante 7 largos años. Se organizó una videollamada, durante la cual la reacción de Charlie al escuchar las voces de Benjamin e Isabela por el altavoz no dejó lugar a dudas, los recordaba. El escenario estaba preparado para un reencuentro que desafiaría todo lo que entendemos sobre el vínculo entre los humanos y sus compañeros caninos. Pero antes de que ese emotivo momento llegara, Benjamin e Isabela conocerían la extraordinaria historia de Harold, el hombre que, sin saberlo, había tomado prestada a su querida mascota durante casi 5 años y cuya vida fue salvada por la compañía de Charlie. Mientras conducían hacia la casa de Kevin a la mañana siguiente, las preguntas les rondaban la cabeza. ¿De verdad los recordaría Charlie después de tanto tiempo? ¿Querría volver a casa? Y quizás lo más importante, ¿cómo expresarían su gratitud al anciano cuya vida se había entrelazado con la de sus perros de una manera tan significativa? El viaje de 15 minutos a casa de Kevin se hizo eterno. Benjamin apretaba el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos, mientras que Isabela se aferraba al viejo alzacuellos de Charlie, el que habían guardado en su olvido durante 7 largos años. «¿Y si no nos reconoce?», susurró Isabela, expresando el miedo que se había instalado en sus corazones. «Lo hará», respondió Benjamin con más confianza de la que sentía. «Los perros no olvidan a sus dueños. En realidad, no». Al entrar en la entrada de Kevin, una casa modesta con jardín cercado, pudieron ver la silueta de un boxer en la ventana delantera. Incluso de lejos, incluso a través del cristal, era inconfundible esa distintiva inclinación de cabeza, mientras el perro observaba acercarse su coche. Kevin los recibió en la puerta, un hombre de rostro amable, de unos 40 años, que parecía casi tan sensible como ellos. «Ha estado actuando raro toda la mañana», explicó Kevin, guiándolos adentro. Caminando de un lado a otro, gimiendo. Es como si supiera que algo estaba pasando hoy. Y luego, el momento que desafía cualquier explicación científica. El momento capturado en el teléfono de Kevin que luego sería visto millones de veces en línea. Cuando Benjamin e Isabela entraron en la sala, Charlie estaba de pie al otro lado de la habitación, completamente inmóvil. Durante 3 segundos, el tiempo pareció detenerse. Entonces, Charlie aguzó el oído, su cuerpo empezó a temblar y un sonido se le escapó. No era exactamente un ladrido ni un gemido, sino algo intermedio. Un sonido de reconocimiento tan profundo que parecía salir de su alma. «¿Charlie?», susurró Isabela, arrodillándose y abriendo los brazos. Lo que sucedió a continuación los dejó a todos llorando. Charlie se lanzó por la habitación con la energía de un perro de la mitad de su edad, prácticamente volando hacia los brazos de Isabela con tanta fuerza que ella cayó hacia atrás. Todo su cuerpo se contoneaba de alegría desenfrenada mientras le lamía la cara frenéticamente, emitiendo esos singulares resoplidos que siempre habían sido su expresión de felicidad característica. Cuando se volvió hacia Benjamín, el boxer presionó su cabeza contra el pecho del hombre, exactamente como solía hacerlo todas las noches antes de acostarse, y dejó escapar un profundo suspiro que parecía decir: «Te he encontrado. Por fin te he encontrado». «Nunca había visto nada igual», admitió Kevin, secándose las lágrimas mientras grababa el reencuentro. «Es como si te hubiera reconocido al instante, sin dudarlo. Mi tío siempre decía que este perro parecía estar esperando a alguien. Ahora entiendo a quién». Mientras tomaban café que se enfriaba a medida que conversaban, Kevin compartió más detalles de la historia de Harold y del tiempo que Charlie pasó con él. Cómo el boxer aparentemente sabía cuándo le subía la presión arterial a Harold, alertándolo a menudo antes de sus episodios médicos. Cómo Charlie recuperaba el teléfono de Harold si sonaba mientras estaba en otra habitación. Cómo durante los días más oscuros de Harold, en los que sufría la pérdida de su esposa, Charlie apoyaba la cabeza en su regazo y simplemente se quedaba allí, a veces durante horas. «Mi tío cree que Guardian, o mejor dicho, Charlie, literalmente le salvó la vida», explicó Kevin. No solo alertando a los demás cuando sufrió su segundo derrame cerebral, sino dándole una razón para seguir adelante.
Harold prácticamente se había dado por vencido tras la muerte de la tía Marta. Simplemente existía. Entonces apareció este perro y de repente recuperó su propósito. Isabela no pudo contener las lágrimas. Así que mientras estábamos aquí, extrañándolo muchísimo, él estaba allí afuera haciendo el milagro de alguien más, terminó Benjamin, con la voz cargada de emoción. La pregunta que flotaba en el aire era imposible de ignorar. ¿Qué pasaría ahora? Charlie reconocía claramente a Benjamin e Isabela. Recordaba con claridad a su primera familia. Pero también había pasado casi 5 años con Harold, forjando un vínculo que, literalmente, lo había mantenido con vida. Harold ahora está en el centro de vida asistida, dijo Kevin con dulzura. No admiten mascotas, por eso me llevé a Charlie. Ha estado lidiando con la separación. Pregunta por Guardian cada vez que lo visito. Benjamin e Isabela intercambiaron una mirada. Una de esas comunicaciones sin palabras que solo pueden compartir las personas que han construido una vida juntos. ¿Podríamos conocerlo?, preguntó Isabela. A Harold, quiero decir. Nos gustaría darle las gracias, y tal vez podamos encontrar una manera para que Charlie conserve a sus 2 familias, agregó Benjamin. 2 días después entraron al centro de vida asistida Sunnybrook. Charlie caminaba con seguridad entre ellos con su correa. Habían pasado las 48 horas anteriores, reencontrándose con su compañero perdido, maravillándose de cómo recordaba exactamente dónde solía dormir, cuáles eran sus juguetes favoritos, e incluso el lugar del patio donde prefería hacer sus necesidades. El personal había sido informado sobre la extraordinaria situación y se había dispuesto una sala de visitas privada para esta reunión sin precedentes. Harold esperaba sentado en silla de ruedas, aunque Kevin había mencionado que podía caminar distancias cortas. Los años habían pasado factura, su delgadez y el tubo de oxígeno denotaban un deterioro de su salud. Pero sus ojos se iluminaron en cuanto Charlie entró en la sala. «¿Guardián?», llamó con voz temblorosa. La respuesta de Charlie no dejó a nadie con lágrimas en los ojos. El boxer se acercó a Harold con suave reverencia, apoyando con cuidado la barbilla en la rodilla del anciano y alzándolo con total reconocimiento. No rebotó ni lamió frenéticamente como lo hacía con Benjamin e Isabela. En cambio, parecía saber instintivamente que este humano necesitaba cariño tranquilo y tierno. «Él me recuerda», susurró Harold, mientras sus manos nudosas acariciaban suavemente la cabeza de Charlie. Lo que siguió fue una conversación sin igual. 2 parejas de personas que amaban al mismo perro, compartiendo historias que llenaban los vacíos en la vida de Charlie. Harold lloró al enterarse de que Charlie había sido un regalo de Benjamin a Isabela para la fiesta de cachorros. Benjamin e Isabela escucharon con asombro cómo Harold describía cómo Charlie lo había ayudado a superar la rehabilitación tras su derrame cerebral, negándose a permitirle saltarse sus ejercicios. «Era mi ángel de la guarda», dijo Harold con sencillez. «Siempre supe que probablemente pertenecía a otra persona, alguien que lo amaba tanto como yo. Simplemente no podía soportar perderlo también después de perder a Marta». Isabela se acercó y tomó la mano de Harold. Estaba justo donde debía estar, con alguien que lo necesitaba aún más que nosotros. El acuerdo al que llegaron ese día se volvería tan legendario como la reunión misma. Una especie de acuerdo de custodia compartida, con Charlie viviendo principalmente con Benjamin e Isabela, pero haciendo visitas regulares a Harold en Sunnybrook, donde recibió un permiso especial para venir como perro de terapia. Mientras se preparaban para salir de esa primera reunión, Harold volvió a llamar a Benjamin para hablar en privado. «Hay algo que deberías saber», dijo el anciano en voz baja. «Como 1 año después de que el guardián, Charlie, viniera a verme, encontré esto enterrado en mi jardín». De su bolsillo sacó una placa de identificación desgastada y manchada de tierra, la original de Charlie, que se le había caído durante el viaje. «Entonces no sabía qué significaba», admitió Harold. «Solo pensé que la había encontrado en algún lugar y la había enterrado como hacen los perros. Ahora me pregunto...». Benjamin se quedó mirando la etiqueta, el número de teléfono descolorido aún visible. «¿Por qué no llamaste?». La sonrisa de Harold era triste pero apacible. Quizás el destino supo que ambos lo necesitábamos en momentos diferentes. Tú lo tuviste cuando construían su vida juntos. Y yo lo tuve cuando necesitaba una razón para seguir viviendo la mía. La revelación sobre la placa de identificación enterrada persistía en la mente de Benjamin mientras conducían a casa esa noche.
Charlie se sentó contento en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Isabela, mientras ella le acariciaba suavemente el hocico canoso. Había algo profundamente significativo en el hecho de que Charlie hubiera enterrado su identidad original, como si un instinto canino le hubiera dicho que su misión había cambiado temporalmente. ¿Crees que lo sabía?, preguntó Benjamin en voz baja, mirando a Isabela por el retrovisor. ¿Crees que de alguna manera comprendió que necesitaba quedarse con Harold? Isabela reflexionó sobre esto, mirando al tranquilo boxer. No sé si los perros pueden comprender el destino, respondió pensativa. Pero sí creo que comprenden el propósito. Quizás Charlie sintió que Harold lo necesitaba más que nosotros en ese momento. Las semanas siguientes fueron un periodo de reajuste y asombro. Charlie se reacostumbró rápidamente a la vida con Benjamin e Isabela, y parecía recordar cada rutina y hábito de antes. Sabía exactamente en qué armario guardaba sus golosinas. Seguía prefiriendo el lado derecho de su cama. Incluso recordaba su lugar favorito junto a la ventana de la sala, donde solía observar a las ardillas del vecindario. Pero también había nuevos comportamientos que contaban la historia de sus años con Harold. Charlie ahora llevaba con cuidado los zapatos de una habitación a otra, algo que Isabela supo más tarde que hacía por Harold cuando le costaba moverse. Colocaba suavemente su pata en la muñeca de Benjamin cada vez que su voz se alzaba de emoción. Una técnica para calmar lo que, al parecer, había usado con Harold durante sus episodios de salud. Es como tener dos perros en uno, se maravilló Benjamin. Nuestro Charlie, pero con toda esta experiencia y habilidades que nunca le enseñamos. Su primera visita programada a Harold tuvo lugar 2 semanas después de la reunión. Charlie reconoció la ruta a Sunnybrook de inmediato y se mostró cada vez más alerta y emocionado a medida que se acercaban. En cuanto entraron en la habitación de Harold, Charlie saludó al anciano con amabilidad pero entusiasmo, trayéndole una caja de pañuelos de la mesita de noche, una tarea que, al parecer, ya había hecho innumerables veces. «Lo recuerda todo», dijo Harold con los ojos brillantes de alegría. «Todo lo que hicimos juntos». Fue durante esta visita que Harold compartió más detalles sobre la tormenta que había traído a Charlie a su casa 7 años antes. El clima severo había causado inundaciones masivas en la zona entre sus comunidades, arrasando caminos y desorientando a muchos animales. Charlie, aterrorizado por los truenos, probablemente había corrido kilómetros antes de encontrar refugio bajo el porche de Harold. «La tormenta fue tan fuerte que no pude ir al pueblo durante casi una semana», explicó Harold. «Para entonces ya habíamos creado un vínculo, y entonces me dio el derrame cerebral». Su voz se fue apagando mirando a Charlie. «Siempre he creído que las cosas pasan por algo. Quizás Charlie estaba destinado a encontrarme esa noche». Con el paso de los meses, su inusual arreglo se acomodó. Charlie vivía con Benjamin e Isabela, pero lo llevaban a visitar a Harold 3 veces por semana. El personal de Sunnybrook, inicialmente escéptico ante esta inusual organización, pronto se convirtió en un entusiasta apoyo tras presenciar el efecto positivo que estas visitas tuvieron no solo en Harold, sino también en otros residentes. «Todo su comportamiento cambia los días que Charlie está con nosotros», confesó una enfermera. «Sus signos vitales mejoran, su apetito aumenta, incluso sus pruebas cognitivas muestran mejores resultados cuando sabe que Charlie va a venir». No tardó mucho en que Charlie se convirtiera en toda una celebridad en Sunnybrook. Otros residentes empezaron a esperar con ilusión sus visitas, y muchos compartieron sus propias historias de queridas mascotas que tuvieron que dejar atrás al ingresar a la residencia asistida. El director del centro, al ver el efecto terapéutico, incluso empezó a considerar la posibilidad de implementar un programa de terapia con mascotas más completo. Benjamin e Isabela también forjaron un vínculo inesperado con Harold. Lo que podría haber sido una situación incómoda o incluso polémica, compartir el amor por el mismo perro, se convirtió en una hermosa amistad. Empezaron a quedarse más tiempo durante las visitas, trayendo comida casera para compartir y escuchando las historias de Harold sobre sus años como guardabosques y su vida con Marta. «Es como si de repente tuviéramos un abuelo», comentó Isabela una noche mientras conducían de regreso a casa. Y Charlie nos unió. 6 meses después del regreso de Charlie, la salud de Harold dio un giro preocupante. Una serie de pequeños derrames cerebrales lo debilitaron y los médicos sugirieron que tal vez solo le quedaran unos meses de vida. Cuando Benjamin e Isabela supieron esta noticia, tomaron una decisión inmediata que consolidaría aún más la extraordinaria naturaleza de esta historia.
Traeremos a Charlie a pasar la noche, le dijo Isabela al director del centro. Harold lo necesita ahora más que nunca. Tras obtener un permiso especial, instalaron una cómoda cama para perros junto a la cama de hospital de Harold. Charlie, aparentemente comprendiendo la gravedad de la situación, permaneció obedientemente a su lado, apoyando ocasionalmente la cabeza en su manta mientras dormía. El personal médico quedó asombrado por el efecto calmante que la presencia de Charlie tuvo en las constantes vitales de Harold. Su presión arterial se estabiliza cuando el perro está aquí, comentó un médico con asombro. He leído sobre los efectos terapéuticos de los animales, pero verlo en los monitores es algo completamente distinto. Lo que sucedió después se convirtió en el capítulo más conmovedor de la ya extraordinaria historia de Charlie. A medida que el estado de Harold empeoraba, Benjamin e Isabela organizaron sus horarios para que Charlie pudiera pasar más tiempo en Sunnybrook. Lo traerían por la mañana, trabajarían a distancia desde la sala de visitas y lo llevarían a casa por la noche. Durante una noche particularmente difícil, cuando la respiración de Harold se había vuelto dificultosa y el personal médico temía que no llegara hasta la mañana, Benjamin e Isabela recibieron una llamada urgente de la enfermera de noche. Harold pide a Guardian, explicó la enfermera usando el nombre con el que Harold todavía llamaba a veces a Charlie. Está angustiado y no para de decir que necesita despedirse. A pesar de la hora, llevaron a Charlie a toda prisa a Sunnybrook. En cuanto entraron en la habitación tenuemente iluminada de Harold, Charlie fue directo a su lado y apoyó suavemente la cabeza en la cama, cerca de la mano de Harold. Los dedos del anciano se movieron débilmente para acariciar la oreja del perro, un gesto que había realizado miles de veces durante los años que habían estado juntos. «Aquí estás, viejo amigo», susurró Harold con voz apenas audible. «Sabía que vendrías». Lo que el personal médico presenció esa noche desafía cualquier explicación médica. Los niveles de oxígeno de Harold, que habían estado peligrosamente bajos, mejoraron gradualmente. Su frecuencia cardíaca, que había sido errática, se estabilizó. Por la mañana, aunque aún muy débil, Harold se había estabilizado lo suficiente como para que los médicos expresaran un optimismo cauteloso. «Llevo 30 años ejerciendo la medicina», les dijo el médico de cabecera de Harold a Benjamin e Isabela en privado. «Y no tengo ninguna explicación científica para el cambio que vimos anoche. Según todos los indicadores médicos, Harold no debería haber sobrevivido a esas horas, pero de alguna manera tener a Charlie allí». La experiencia impulsó al centro a modificar formalmente sus políticas, creando una excepción para animales de compañía compasivos, que permitiría a las mascotas permanecer con los pacientes en situaciones terminales. Charlie se convirtió en el caso de estudio inspirador que abrió la puerta a otros residentes mayores para recibir el consuelo de sus queridos animales cuando más lo necesitaban. A medida que la extraordinaria historia de Charlie se extendía más allá de los muros de Sunnybrook, los medios locales retomaron la conmovedora historia. El video del reencuentro de Charlie con Benjamin e Isabela se hizo viral, conmoviendo corazones en todo el mundo y generando conversaciones sobre los profundos vínculos entre humanos y animales. Pero quizás el momento más poderoso se produjo durante una entrevista cuando un periodista le preguntó a Harold qué había significado Charlie para él durante esos 5 años juntos. «No era solo un perro», respondió Harold, con su mano curtida apoyada en la cabeza de Charlie. Era la respuesta a una plegaria que ni siquiera sabía cómo formular. Cuando uno es viejo y está solo, empieza a sentirse invisible. Charlie me vio cuando pensé que había desaparecido. 3 meses después de aquella noche crucial en Sunnybrook, Harold celebró su 79º cumpleaños, un hito que sus médicos dudaron que alcanzara. A la pequeña fiesta en la sala comunitaria del centro asistieron Benjamin, Isabela, Charlie y varios miembros del personal que se habían involucrado en su singular historia. Harold se sentó en su silla de ruedas con más color en las mejillas que en meses, y Charlie, obedientemente a su lado, lucía un gorrito de cumpleaños de perro a juego con el suyo. «No se suponía que viera este cumpleaños», admitió Harold con la voz más fuerte que en semanas. «Los médicos dicen que es un milagro, pero yo sé que el verdadero milagro tiene 4 patas y cola». Lo que la ciencia médica no pudo explicar por completo, quienes presenciaron la inquebrantable devoción de Charlie lo comprendieron a la perfección. El boxer se había convertido en un puente entre 2 mundos: su amoroso hogar original con Benjamin e Isabela, y su segunda vida como tutor de Harold.
En lugar de que estos mundos entraran en conflicto, se habían fusionado maravillosamente, creando una familia que trascendía los límites convencionales. Al estabilizarse la salud de Harold, Benjamin e Isabella tomaron una decisión que les cambió la vida. Compraron una casita a solo 3 cuadras de Sunnybrook, acortando drásticamente el trayecto para las visitas de Charlie. El patio trasero fue diseñado específicamente con pendientes suaves, en lugar de escaleras, para que Harold pudiera desplazarse en silla de ruedas durante las reuniones al aire libre. Algunos pensaron que estábamos locos, confesó Benjamin durante una entrevista con un canal de noticias local que había seguido su historia. ¿Cambiar toda tu vida para acomodar a la segunda familia de tu perro? Pero ahí está la cuestión. Charlie nos demostró que la familia no siempre es con quien empiezas. A veces es con quien encuentras en el camino. La historia dio un giro inesperado cuando la directora de Sunnybrook les propuso a Benjamin e Isabella. Al ver el profundo impacto que Charlie tuvo no solo en Harold, sino también en muchos residentes, propuso crear un programa permanente de perros de terapia en el centro, con Charlie como inspiración y Benjamin e Isabella como asesores del programa. La gente subestima el poder sanador del amor de un perro, explicó el director. Lo que hemos presenciado con Charlie no solo es conmovedor, sino transformador. Queremos brindar ese mismo consuelo a todos nuestros residentes. En 6 meses se lanzó Los Ángeles de Charlie, un programa de terapia canina que traía perros de consuelo certificados para visitar a los residentes de Sunnybrook 3 veces por semana. Benjamin e Isabella ayudaron a capacitar a los voluntarios, compartiendo los conocimientos adquiridos durante la extraordinaria experiencia de Charlie. Harold, a pesar de sus limitaciones de salud, se convirtió en el defensor más entusiasta del programa, luciendo con orgullo un pin del fundador de Los Ángeles de Charlie en su suéter. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal continuaron estudiando a Charlie, fascinados por su aparente capacidad para mantener vínculos profundos con varios humanos simultáneamente. Su caso desafió las teorías existentes sobre la memoria y el apego canino, y varios investigadores sugirieron que Charlie representaba una adaptación evolutiva que no se había documentado previamente. Los perros han coevolucionado con los humanos durante miles de años, explicó la doctora Melissa Thompson, especialista en cognición canina que entrevistó a Benjamin e Isabella. Lo que Charlie demuestra es una capacidad potencialmente muy evolucionada para establecer vínculos sociales complejos, algo que sospechábamos, pero que rara vez se ha visto demostrado de forma tan drástica. Para Charlie, la vida se acomodó en un ritmo alegre de paseos matutinos con Benjamin, jardinería por las tardes con Isabella y visitas regulares a Harold, donde cumplía con sus deberes de guardián, traerle cosas, consolarlo durante los procedimientos médicos y simplemente ser una presencia constante. El boxer, que ya tenía 9 años pero seguía siendo ágil a pesar de su hocico canoso, parecía comprender su posición única en sus vidas interconectadas. Quizás el momento más profundo se produjo en el primer aniversario del regreso de Charlie. Benjamin, Isabella y Harold se reunieron en el jardín de Sunnybrook, compartiendo recuerdos y maravillándose de cómo un perro extraordinario había transformado sus vidas. Harold, quien llevaba un diario de su tiempo con Guardián, les regaló a Benjamin e Isabella un libro encuadernado en cuero que documentaba los 5 años que Charlie había pasado con él, con fotografías, anécdotas y flores prensadas de sus paseos juntos. Quería que tuvieras los capítulos que faltaban, explicó Harold con los ojos empañados, para que supieras que lo amaban cada día que no estaba. Isabella, sosteniendo el diario con manos temblorosas, no pudo contener las lágrimas. Eso es lo que hace que esta historia sea tan hermosa, susurró. La mayoría de las historias de perros desaparecidos terminan con desamor o reencuentro. La nuestra terminó con reencuentro y expansión. Nuestra familia simplemente creció. Benjamin asintió. Charlie no solo regresó con nosotros, trajo a Harold con él. Y al hacerlo nos enseñó a todos que el amor compartido no divide, sino que multiplica. A medida que su historia se difundía por las redes sociales y los medios de comunicación, Benjamin, Isabella y Harold empezaron a recibir cartas de todo el mundo, personas que compartían sus propias historias de mascotas perdidas, reencuentros milagrosos y el poder sanador de la compañía animal. Cada carta confirmaba lo que ya sabían. El vínculo entre humanos y perros trasciende toda explicación, operando a un nivel de conexión que la ciencia apenas comienza a comprender. La historia de Charlie nos recuerda que, a veces, las historias de amor más profundas no son entre humanos, sino entre personas y esos ángeles de 4 patas que llegan a nuestras vidas justo cuando más los necesitamos. Ya sea que nos acompañen toda la vida o que nos hayan prestado temporalmente para acompañar a alguien en su camino,
Los perros tienen una asombrosa capacidad para sanar nuestras heridas y enseñarnos sobre el amor incondicional. Como el increíble viaje de Charlie de regreso con su familia te conmovió profundamente. No olvides darle a me gusta ahora mismo y suscribirte a Lazos Eternos. Recibirás notificaciones sobre más historias extraordinarias que celebran las conexiones milagrosas entre los humanos y sus queridos compañeros animales. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias que nos recuerdan a todos el poder sanador del amor incondicional. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un reencuentro milagroso con una mascota perdida? O quizás tu perro ha demostrado una lealtad extraordinaria en momentos de necesidad. Comparte tu historia con la etiqueta Eternal Bonds Miracle para que podamos encontrar tu comentario y posiblemente incluirla en un próximo video. Y si la increíble capacidad de Charlie para recordar a su familia después de 7 largos años te conmovió, no querrás perderte nuestro próximo video sobre otro canino extraordinario, cuya lealtad superó todas las expectativas y sanó a una familia que había perdido toda esperanza. Algunos lazos son verdaderamente eternos, y algunas historias simplemente hay que verlas para creerlas.